Vamos a ver la lección 11. Para este momento ya tenemos 10 lecciones y la 11 va a ser relativamente rápida porque es yo pasándoles recursos de interpretación para que ustedes los usen. Para cumplir con lo que les dije en la lección anterior, nuestro trabajo es darles a ustedes las herramientas para que ustedes hagan una correcta interpretación bíblica. ¿Okay? En la lección de hoy van a ver un montón de recursos que tenemos a nuestra disposición, todos, y enlaces a esos recursos. Entonces, para que ustedes los puedan usar, tienen que bajar la presentación, porque los enlaces están ahí. ¿Okay? ¿De dónde bajan la presentación? De unánimes.org. Ahí van a la pestaña, bueno, ¿qué más se los voy a poner? Espérense. Vamos a ver. Vamos a Unánimes. Ok, aquí está. Ese es el web. Aquí dice presentaciones. Vienen aquí, le dan clic. Y aquí están todas las presentaciones que nosotros hemos hecho en 25 años. Todos los PowerPoints. ¿Verdad? Aquí hay charlas, lecciones. Aquí están todas las presentaciones de las conferencias mensuales. Si le doy clic aquí, véanlas todas. Aquí la pueden bajar. Y aquí está curso de interpretación bíblica, ¿lo ven? Le damos clic y aquí están todas las presentaciones del curso. La 13 no es una presentación, es el estudio. Sí. Ok, entonces, volvemos aquí. Y vamos a iniciar. Este es básicamente, yo les voy a dar una serie de recursos de los cuales ustedes pueden tomar. Primero, y tal vez el más importante de todos, tal vez el más importante de todos, que nos preguntan a cada rato, versiones de la Biblia. ¿Okay? Hay ahí afuera toda clase de versiones de la Biblia. Les llamamos traducciones, pero yo creo que deberíamos llamarle traducciones interpretativas. Porque es imposible traducir un texto en el griego antiguo o en el hebreo antiguo o de los pedacitos de arameo que tiene el Antiguo Testamento, palabra por palabra, literalmente. ¿Por qué razón? Porque las construcciones gramaticales son distintas. No entenderíamos. Entonces, ¿qué hacen la gente que publica versiones de la Biblia? Toman aquello, lo traducen y lo acomodan conceptualmente para que uno entienda. Entonces alguien dice, pues que yo prefiero las traducciones literales que son palabra por palabra. No hay ninguna, porque no se entendería. Por eso es tan importante elegir bien cuáles son las versiones que nosotros vamos a usar para nuestro estudio. ¿Ok? En español, hemos visto ya al principio de este curso, vimos esto, hoy le vamos a dar una repasadita muy por encima, porque yo supongo que ya todos ustedes lo saben. ¿Okay? Tenemos varios estilos de traducciones o interpretaciones en Biblias en español. Decíamos que habían 3 tipos, traducción literal, idiomática y parafraseada. Ahora en la siguiente filmina se los voy a enseñar. Es la misma filmina que vimos hace no sé cuánto cuando empezamos.
Y además hay versiones que toman los manuscritos más antiguos, que son los más poquitos, que dicen ser los alejandrinos, y hay versiones que toman los manuscritos, que se llama mayoritario, el texto mayoritario, que es la mayor cantidad de manuscritos que hay, que son de origen bizantino. Eso también lo vimos en la lección, si no me equivoco, número 2. Y hay algunas versiones en latín como la Vulgata Latina. Todas ellas constantemente se están revisando y actualizando periódicamente. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque el lenguaje es dinámico, el lenguaje evoluciona, el lenguaje no es estático. Hace 100 años al tobillo se le decía calcañar, como dice la Reina Valera 1960. Hoy en día se le dice talón o tobillo. Entonces, estas versiones actualizan el lenguaje. Y lo segundo, y yo sé que alguien va a decir, qué bárbaro, ¿cómo dijiste eso? La venta de Biblias es un negocio. Es el libro más vendido del mundo. Y por lo tanto hay que sacar nuevas versiones para vender otra vez más Biblias. A veces uno ve nuevas versiones que no le metieron absolutamente nada a las anteriores. Le meten un mapa por ahí, le meten algo por allá y ¡bum! Nueva versión. Y vuelven a vender billones de Biblias. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, cuidadosos. No porque una Biblia esté de moda, es la versión ideal para nosotros estudiar las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a ver que la Biblia de moda es la menos aconsejada de todas. Dentro del mundo cristiano, porque está la del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, que ni verla. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Primero, elegir al menos 2 o 3 versiones que tengan, ojalá, tipos de traducción, una que sea literal y otra dinámica, o parafraseada, como ustedes quieran, pero tener por lo menos 2 o 3 versiones. Y tener cuidado, a ver, y se vale de origen diferente de los manuscritos, unas basadas en alejandrinos y otras en bizantinos. Entre más tengamos versiones de un solo texto, mejor lo vamos a comprender. Mucho mejor. Por eso les dije que la cosa del estudio de la Biblia es de verdad. Es sentarse a estudiarla. Y lo otro es que uno escoge Biblias de estudio. ¿Qué son las Biblias de estudio? Son Biblias que las casas editoras le meten notas explicativas a los textos bíblicos que están arriba. Entonces, usualmente, la mitad de la página está el texto bíblico y la otra mitad está llena de notas explicativas, a veces versículo por versículo, a veces un grupito de versículos, cuando incluyen una, ¿cómo se llama cuando es una unidad temática? Una unidad temática dentro de un texto bíblico. ¿Ustedes sabían eso? Una perícopa. Una perícopa. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo escogemos Biblias? ¿Cuándo escogemos Biblias de estudio? Sepamos que las notas no son escritura. Y por lo tanto, las notas corresponden a escuelas teológicas de los editores. Nos encontramos en el una mención hace como 2 meses de una hermana nuestra que dijo, pero es que en mi Biblia de estudio, aquí abajo dice esto. Era la gimnasia que hacen los arminianos sobre el tema de la elección divina. Entonces estamos viendo Romanos 9 y en Romanos 9 lo tuercen para que calce con su teología. Porque la Biblia de estudio era editada por una casa arminiana. Entonces, tengan mucho cuidado cuando seleccionan
Biblias de estudio, porque aunque diga Reina Valera 1960, Biblia de estudio, puede ser que abajo le hayan los editores tengan una escuela de interpretación diferente. Entonces hay que ser cuidadosos. El ejemplo que les pongo son dos Biblias de estudio. Una que es la Biblia Scofield, que fue muy famosa en los años 70, y la Biblia de Jerusalén. La Biblia Scofield la editó un abogado. Y ese abogado, las notas que le incluye, obedece a una escuela de interpretación que se llama dispensacionalismo, que entre muchas cosas tiene una escatología bien curiosa, o sea, de los últimos tiempos, pero además dice que hay dos planes de salvación, uno para el pueblo de Israel y otro para los gentiles. Entonces, interpretan los textos de la Biblia de forma distinta. Entonces, si uno coge una Biblia de Scofield, que es Reina Valera arriba, pero las notas de Scofield abajo, uno va a irse con la escuela de interpretación del editor. La Biblia de Jerusalén es una Biblia editada por el mundo católico, por una editora católica. Y por lo tanto, en las notas siempre hay alegorías. Siempre. ¿Qué son alegorías? Alegorías, recuérdese que son simbolizar algo que no es simbolizable, para que el texto diga lo que nosotros queremos que diga, en vez de lo que el texto dice. Ok, entonces tengan mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles Biblias nosotros recomendamos? Ve, aquí tenemos varias. Esta que está aquí a mí me gusta mucho porque la tengo en digital y tengo en línea con ella. Yo le apunto una palabrita así y me saca el griego y lo que quiere decir en griego y las acepciones en griego en la misma Biblia. Entonces a mí me gusta mucho. Pero usualmente la Reina Valera 1960, edición de estudio de las sociedades bíblicas, sirve de mucho, pero no es la única. También Grace Community Church de John MacArthur ha sacado versiones de estudio de la Reina Valera y de la Biblia de las Américas, que son bien buenas porque son gente bien celosa en la interpretación. Esta que tengo aquí se llama la Biblia de la Reforma. Esta Biblia es editada por R.C. Sproul del Ministerio Ligonier. Esa yo la uso mucho también. Y aquí en el centro tienen una Biblia de las que a mí menos me gustan, pero se usa, porque esta Biblia es parafraseada, es Dios habla hoy. Pero a mí me gusta usarla cuando estoy haciendo una interpretación para darme una ojeadita para allá, porque a veces ayudan en mucho a dilucidar un texto que yo estoy estudiando en otra versión. Entonces, aunque no sea una Biblia de mi preferencia, igual voy a ir donde ella a ver qué dice, porque no todo es malo. O sea, la Biblia parafraseada quiere decir, le cambia las palabras a la Biblia, eso es lo que quiere decir. Se queda en unidad de concepto, pero cambia las palabras, todas las cambia, porque está enfocada en el lector y no en el autor. Entonces cambia todo para que el lector entienda, independientemente de cuáles eran los intereses del autor. Ese es el problema que tiene. Y tengo estas otras, que son la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Scofield y la Biblia de Jerusalén, que por favor, no las usen. La Biblia de moda en Costa Rica es la Nueva Versión Internacional. Es la Biblia de moda. Todas las iglesias la usan. Es una Biblia basada en los manuscritos alejandrinos, pero alterada para cumplir con requisitos culturales de Occidente. Por ejemplo, ya en el comité de edición de esa Biblia en el año 2000 empezaron a culturizar el tema de cada vez que dice hombre en la Biblia hay que decir humanidad para quedar bien con las feministas. Y se equivocaron en un texto donde se decía el hijo del hombre y pusieron el hijo de la humanidad. Y ya vimos lo que quiere decir el hijo del hombre. Pero a la gente le gusta porque está de moda y los tipos tuvieron un marketing buenísimo aquí, vinieron a promoverla y ahora todo el mundo la usa. Ustedes usen la Biblia que quiera, pero si me preguntan a mí, huyan de la Nueva Versión Internacional. Por supuesto, la Biblia Scofield es una Biblia del dispensacionalismo y la Biblia de Jerusalén es una Biblia totalmente alegorizada por la Iglesia Católica. Y aquí les traigo el refresco. ¿Se acuerdan? Esta filmina ya lo habíamos visto al puro principio. Los tipos de traducciones.
Tenemos la traducción literal que se llama de equivalencia formal. Aquí tenemos varias. Tenemos la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, y lo que hace es un enfoque en el lenguaje original y trata con todos sus esfuerzos de guardar el mensaje del emisor del mensaje. ¿Y qué hacemos con el receptor del mensaje? Que use todos los recursos que acabamos de ver, o que vamos a ver, perdón. Pero yo no cambio el mensaje. Yo no cambio el mensaje con el propósito de que el lector lo entienda, no lo cambio. Yo me quedo con el mensaje que dio el emisor. Esas son las Biblias literales. Las idiomáticas o de equivalencia dinámica o funcional se van de la traducción palabra por palabra y se enfocan en concepto por concepto. Y aquí la reina de ellas es la Nueva Versión Internacional. Entonces, el enfoque al lenguaje que se traduce es hacia el receptor, hacia el lector, no hacia el emisor. Aún así, en esa traducción concepto por concepto, ellos guardan algunos principios de la literalidad anterior, porque la que es rematada en no guardar ninguno son las parafraseadas, que son en lenguaje popular, que hay muchas versiones, no solo Dios habla hoy, hay un montón, Biblia en lenguaje sencillo, Biblia de Jerusalén, y aquí sí que se enfoca completamente en el lenguaje y cambia todos los textos bíblicos. ¿Okay? Aquí tiene un ejemplo de las tres que les estoy mencionando, la Reina Valera. Vamos a leer el mismo texto, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nueva Versión Internacional. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Vean que hay diferencias. Dios habla hoy. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Ven las diferencias? Ok, vamos a recursos. El primero, el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Diccionario en español. Usen el que quieran. Si quieren usar la RAE, usan... ¿cuál es el otro famoso del diccionario en español? ¿Ah? No, Google no. Varios. Okay. Para los que tienen perecilla, aquí hay un link, véalo aquí, a la RAE. Entonces, le hacen link aquí y nos lleva a la RAE. Okay. Aquí está la Real Academia de la Lengua y aquí podemos poner una palabra que queramos y nos da el significado. Okay. ¿Por qué es importante un diccionario? Porque necesitamos comprender el significado real de las palabras, no el que nosotros suponemos. Las palabras son importantes. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, unigénito. ¿Qué dice la RAE? Dicho de un hijo, único, por antonomasia, el verbo eterno, hijo de Dios, que es unigénito, hijo del Padre. Ve vos, ya me explicó. Ahora el otro, diccionario etimológico. El diccionario etimológico toma las palabras y nos extrae las raíces. ¿Por qué eso es importante? Porque la mayoría de las palabras son compuestas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos sinagoga. La palabra sinagoga proviene de dos raíces griegas, sin y agein, que se originan del verbo sinagein, que es reunir o congregar. Pero sin es junto y agein es guiar o conducir. Entonces, sin quiere decir que nosotros vamos a ser guiados y conducidos juntos. De ahí viene el origen de la palabra sinagoga. Uno dice, mira, la palabra que yo siempre uso de ejemplo para hacer análisis etimológicos es conformarse. Conformarse quiere decir, estoy conforme con lo que me digan. Bueno, pero resulta que conformarse, cuando hacemos un análisis etimológico, es hacerse de la misma forma. Con, espacio es un prefijo, formarse. Entonces, cuando la Biblia dice, no os conforméis al mundo, no es no estés complacido al mundo, es no te hagas de forma del mundo. Entonces, aquí les tengo un link a un diccionario etimológico, ya todo el trabajo se los hice.
¿Ok? Y aquí está el diccionario etimológico en línea. Ustedes solo escriben aquí arriba y aquí le da el origen de las palabras y todas las cosas. ¿Ok? Y le dan la etimología de ellas. Y eso incluye las palabras que tienen origen griego o hebreo, el origen o la raíz de las palabras. Entonces el diccionario etimológico es sumamente importante. A mí me gusta mucho hacer ese ejercicio de la etimología. Después viene el diccionario bíblico. Benditos ustedes que no tienen que ir a comprarlo. Yo tengo ese en mi biblioteca, ese que está ahí. Yo no sé si lo venden ya, pero están en línea. ¿Okay? El diccionario bíblico es una bendición porque nos da el significado de las palabras desde la escritura. Entonces, por ejemplo, aquí puse Melquisedec. Dice el diccionario bíblico ilustrado: fue un antiguo rey y sacerdote del Altísimo, Génesis 14, 18. Después de una batalla salió al encuentro de Abraham para ofrecerle bondadosamente pan y vino. Como rey de justicia y rey de paz, Melquisedec se convirtió en eterno representante y cabeza simbólica del más excelso orden del sacerdocio levítico, y el libro de Hebreos presenta a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si estamos en un texto y nos encontramos con algo que no sabemos, por ejemplo, Salem, o por ejemplo, Siloé, nos vamos al diccionario bíblico y él nos dice qué es. Entonces ya ustedes se están dando cuenta que nosotros no es que sabemos mucho, es que tenemos muchos recursos. Porque nadie puede decir que sabe todo. Cuando Rolly va a construir un sermón de los de 1 Corintios los sábados, pasa toda la semana haciendo este trabajo. Toda la semana. Para preparar su sermón del sábado. ¿Okay? Por ejemplo, si uno pone Santiago en el diccionario bíblico, ¿qué dice el diccionario bíblico? Hermano de Jesús, anciano. Bajo este epígrafe se tratan varios personajes llamados Jacobo en el Nuevo Testamento. En nuestras versiones, el libro escrito por Jacobo e identificado como el hermano del Señor, recibe el nombre de Epístola Universal de Santiago. En castellano, la forma Santiago es una contracción de santo y del hebreo Jacob. ¿Ven cómo rápidamente aprendemos cosas de un diccionario bíblico? Biblia interlineal. Ustedes me han oído hasta el cansancio citar términos griegos. Y ustedes dicen, ¿este chaval estudió griego? No. Me voy a la Biblia interlineal. La Biblia interlineal tiene nuestro lenguaje y abajo tiene el lenguaje de los originales, de hebreo o de griego antiguo. Hebreo antiguo, hebreo antiguo. Y abajito lo que dice la palabra que estaba en los textos más antiguos. Entonces, por ejemplo, Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Vea lo que dice de arriba. Voy a aprovechar para hacer esto aquí. ¿Saben cuál es esta palabra? Y obedece a. ¿Vieron? Entonces, este libro, perdón, esta versión interlineal, si ustedes se van a estos numeritos que están aquí, estos que están aquí, es el Strong. Ahora lo vamos a ver aquí abajo. Y le dan clic a esos numeritos, le sale esto que está aquí abajo. ¿Ok? Le sale cómo se pronuncia, qué es y qué significa, con las diferentes acepciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ir aquí. Ahí también está el link para que ustedes tengan la Biblia interlineal. ¿Ok? Aquí yo tengo ese que tomé, pero podemos tomar, no sé. Vamos a Nuevo Testamento, vamos a Juan 3 y 16. Vean la traducción literal. Así porque amó el Dios al mundo de modo que a el Hijo unigénito dio para todo el confiando hacia adentro a Él no sea destruido sino esté teniendo vida eterna. Así sería una traducción literal.
¿Ven que no se puede? Pero vean qué bonito esto. A ver, vamos a ver Dios, aquí está. ¿Qué creen que dice esta palabra? ¿Ustedes saben griego? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver lo que dice en griego. Este es el Strong en griego. Ese seos, esta T, esta D se pronuncia T. Y entonces, ¿qué dice? Teos. Deidad, específicamente la divinidad suprema, figurativamente magistrado, de hebreo muy, Señor Dios. Entonces, este recurso es maravilloso. Veamos, por aquí está unigénito. Vean aquí unigénito. Lo vamos a dar unigénito a ver qué nos dice. Monogenes, ¿cómo se dice? Mono es único, genes es género. Monogenes, único en su género. Eso quiere decir unigénito. Único nacido, es decir, solo único unigénito. Entonces ustedes dicen, de ahí, así cualquiera interpreta la Biblia. Sí. Sí. Así cualquiera interpreta la Biblia. Porque ahora tomamos un texto, vemos las montones de Biblias que tenemos, entendemos algo. Si hay una palabra que dice, no, voy a buscarla al diccionario, o buscarla en el diccionario, un nombre que uno no entiende, se va al diccionario bíblico, y de repente uno dice, ¿y esa palabra qué será en el griego? Ta, y ya te vas y la entendés, y ves las diferentes acepciones. ¿Por qué es importante esto? Se los voy a poner así. Porque en el griego y en el hebreo habían pocas palabras. El español tiene muchas palabras. El hebreo y el griego antiguos tenía pocas. Entonces, una palabra puede tener un montón de significados diferentes. Entonces, ¿cómo sabe uno cuándo aplica una palabra? De acuerdo al contexto. A veces, los traductores / interpretadores ponen la palabra que no es en el texto. Y entonces el texto dice algo que no es. Entonces, cuando nosotros vamos a darle clic a ver qué quiere decir eso en el griego, nos encontramos varias acepciones diferentes. Les doy un ejemplo. La palabra que traducen como arrepentimiento en Génesis, cuando Dios se arrepintió al ver a los hombres como estaban y entonces decide hacer el diluvio, esa palabra arrepentimiento, uno diría, momento, Dios no se arrepiente, porque más adelante dice que Dios no se arrepiente. ¿Cómo se va a arrepentir Dios? Si Dios ya sabe lo que va a hacer y Dios además ejecuta lo que va a hacer. Dios no se puede arrepentir. Y entonces uno dice, bueno, eso es el lenguaje antropomórfico para que la gente entienda. Dele un clic más ahí. Jale al hebreo a ver qué dice. Y resulta que una acepción es arrepentimiento y la otra es dolor y aflicción. Oh. Entonces Dios se afligió, como no se va a afligir si ve la maldad y el pecado de la gente. El texto te cambia el significado. Y nuestras Biblias dicen arrepentimiento. Entonces por eso es importante las Biblias interlineales. Cuando tenemos algún problema, mira, esto es una contradicción bíblica, hey, vámonos aquí. Y nosotros solitos van a ver cómo salimos del enredo. ¿Okay? No me busquen a mí. Porque a partir de hoy, yo los voy a mandar a las interlineales y a los diccionarios bíblicos y a todo lado. No me busquen. Y le voy a decir a Rolly, le voy a decir a todos, maes, devuelvan a la gente los recursos porque para eso están. Comentarios bíblicos. Aquí están los chavalos que nos hicieron la tarea. Si ustedes quieren saber qué significa un texto, vayan al comentario. Y ahí en un buen comentario bíblico inclusive te dice, y esta palabra en griego es tal, y la otra es tal, y tal fulano pensaba en esto, y yo pensaba en esto otro, y la versión de fulano dice tal, son campeoncísimos. Algunos comentarios bíblicos, hay otros que no sirven para nada. Si a ustedes les gusta leer textos azucaraditos, que son dulcitos, usen el comentario de William Barclay, que no sirve para nada. Pero usen el comentario de Barclay. ¿Ok? No sirve para nada. Todo es dulzura y todo es... Bueno. Pero era el que todo el mundo tenía. ¿Okay?
Que es lo que yo también lo tengo en TCL que tú no tenías. Los comentarios proporcionan explicación e interpretación de un texto. Uno agarra una perícopa y dice, con esta perícopa me voy para Hendrickson. ¡Pum! Y aquello uno ni lo entiende. O sea, uno tiene que tener cuidado porque estos comentarios hacen análisis versículo por versículo. Y hay comentarios de comentarios. Porque los comentarios obedecen a la doctrina del que hace el comentario, igual que las notas bíblicas en las Biblias de estudio. Tengan cuidado con el comentario bíblico que ustedes usan. Además, hay comentarios hechos para Juan Pueblo, para que cualquiera pueda ir a verlo y entenderlo. Hay comentarios hechos para pastores, que ayudan a los pastores en la interpretación para hacer un sermón. Y hay comentarios hechos para teólogos, que son los que se usan en los institutos bíblicos. No usen el de teólogos. ¿Verdad? Típicamente el de Hendrickson, si lo van a usar, es para teólogos. De 2 renglones no pasan porque es aburridísimo. Okay. Usen otros, hay varios, hay muchos. Okay. Entonces aquí tienen uno que es un clásico, el de Matthew Henry, es un clásico. Matthew Henry era un puritano. Y les voy a decir aquí tengo un texto de Matthew Henry. Dice así, de Juan 3:17. Vean lo que dice. A ver, ¿quién se acuerda de lo que dice Juan 3:17? Porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Verdad? Sigue 3:16, 3:17 y 3:18 dice quiénes son los que no se salvan por el Hijo, pero quedémonos en el 17. ¿Qué dice Matthew Henry? Según creían los judíos, cuando el Mesías viniera, condenaría a los paganos. El día del Señor traería castigo para las naciones que habían oprimido a Israel, pero no para Israel. Amós ya había censurado con gran severidad esta interpretación equivocada de las profecías. Vaya Amós 5, 18, 20. Pero ellos nunca la abandonaron. Las palabras de Jesús van dirigidas contra ese exclusivismo judío. Dice uno, mira, qué bonito este Juan 3:17. Y nos lo explica. Y nos da la referencia veterotestamentaria. Y podemos ir a Amós. Y podemos darle una revisada. Y ya podemos construir un sermón de Juan 3:17. Con esto. Matthew Henry nos hizo el favor. Aquí está el link para el comentario bíblico de Matthew Henry. Está. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Por ejemplo, vean el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean lo que dice Matthew Henry. El primer versículo de la Biblia nos da un relato satisfactorio y útil del origen de la tierra y de los cielos. La fe del cristiano humilde entiende esto mejor que la fantasía de los hombres más doctos, de lo cual vemos en el cielo y la tierra aprendemos el poder del gran Creador. Que el hecho de ser criados y nuestro lugar como hombres nos recuerda nuestro deber cristiano de mantener siempre el cielo a la vista y la tierra bajo nuestros pies. El Hijo de Dios, uno con el Padre, estaba con Él cuando éste hizo al mundo. Mejor dicho, a menudo se nos dice que el mundo fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. Oh, qué elevados pensamientos debiera haber en nuestra... ¿Se dan cuenta? Nos hizo la tarea. Nos hizo la tarea. Okay, esos son los comentarios bíblicos. Aquí está el de Matthew Henry. Hay miles. De miles. Yo tengo el de Juan Calvino. Entonces lo reviso muy a menudo cuando vamos a preparar los sermones. Yo reviso Matthew Henry, Juan Calvino y Hendrickson. Son los 3 comentarios bíblicos que yo reviso. ¿Cuándo los reviso? Una vez que yo hice mi propia interpretación del texto usando diccionarios, la Biblia interlineal y el diccionario bíblico. Una vez que yo hice mi ideita, me voy a chequear los otros, porque no se vale ir a copiar, ¿verdad? Entonces así uno nunca aprende. Entonces mejor uno hace el trabajito y después verifica los otros para ver qué tan acertado estuvo uno
Y normalmente uno está acertado porque ya hizo la tareilla, lo vio en 3 Biblias, hiciste el análisis etimológico, y es lo que hacen ellos. Pero te encontrás que estos tipos con esas profundidades también te aportan unas ideas interesantes, entonces vos las agregás. Cuando las agregás, y esto por favor tómenlo nota, siempre hay que citar al autor. Eso es honestidad. Entonces, esto lo tomé del comentario de Juan Calvino. Esto dijo Matthew Henry. No nos atribuyamos nosotros nada que hayamos tomado de un tercero. Nunca. Porque eso es sinvergüenzada, eso es deshonestidad. Imagínese aplicar deshonestidad a una interpretación bíblica. ¿Verdad que no? Como que no. Ok, concordancias. Otro recurso. Las concordancias son de gran ayuda porque es un índice de palabras que está en orden alfabético o a veces en versículos y nos llevan a toda la escritura donde está mencionado eso. ¿Ok? Por ejemplo, pongo aquí, la palabra aborrecer, la concordancia se mostrará en una lista de versículos, 15, que usan esa palabra. ¿Verdad? Entonces veamos. Así lo usa la concordancia, aborrecer. ¿Qué quiere decir? Rechazo. En Amós 5:21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me compareceré en vuestras asambleas. Romanos 9:13, como está escrito, Jacob amé más Esaú aborrecí. Conocer. Vean qué interesante la palabra conocer. Ay, mucho gusto de haberte conocido, Julita. No es así. Lo que es más, déjame decirte una cosa. De acuerdo a la definición bíblica, yo no conozco a ninguna de las que están aquí. A ninguna. Porque conocer en la Biblia es tener una relación íntima. ¿Cómo sabemos eso? Dice la concordancia, pero vean y verá. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Mateo 1:25. Hablando de María y de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció hasta, quiere decir que después sí la conoció. Hasta ahí se fue la eternidad virginal de María. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, la famosa regla de oro, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este conoció para mí es el mejor de todos, porque está diciendo que Dios tiene una relación íntima con nosotros antes, desde antes, y por eso nos predestinó. Vean qué maravilla ese texto. Entonces veamos cómo luce la concordancia. Nos vamos otra vez para allá y sencillamente, aquí puse la palabra muerte, aquí arriba, y aquí saca todos los lugares donde está muerte. Y lo saca en esta versión que tengo aquí, que es la Reina Valera del 60. Si quiero ver otras versiones, si quiero ver el capítulo completo, o si la quiero ver interlineal. Ahí está el link. El link está aquí, Julita, en la presentación. Aquí está el link. Por eso tienen que bajar la presentación. ¿Ven cómo se hace cada vez más fácil interpretar las escrituras? Dependiendo de los recursos que tenemos. Referencias cruzadas, las que decíamos antes. En las Biblias tenemos referencias cruzadas en forma de anotación al margen. Vean por ejemplo aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, ven que aquí hay una letrilla, no sé si ustedes la pueden ver bien, está aquí, esta referencia aquí,
Esta referencia O, donde le doy clic, o en las Biblias impresas está abajo. Aquí están todos los textos que tienen que ver con Pentecostés, en toda la Escritura. ¿Ok? Y después, los que tienen Olive Tree, que es para mí la aplicación bíblica, Olive Tree tiene una cosa que se llama el tesoro de la Escritura. Y nos relaciona aquí, vamos a ver si puedo. Sí puedo. Vean qué maravilla aquí, cómo lo aumenta. Este recurso no lo tienen ustedes, ¿verdad? ¿Vea? Lupita. A ver, Lupita. Eran. Ve aquí, el tesoro de la Escritura nos dice, de Juan 1:1, las relaciones y los textos y el link a la Biblia paralela y todo el resto de las relaciones con los textos, y esto se convierte en un no acabar porque uno empieza a andar por toda la Biblia viendo las referencias cruzadas con profundidad que hay aquí. Entonces ya no solamente son estas referencias que están aquí, que dice, por ejemplo, Levítico 23, 15, 21, sino que aquí me tira lo que dice Levítico 23, 15, 21. ¿Okay? Entonces estas referencias cruzadas son bien importantes. Hoy en día, vean, ya ustedes podrán imaginarse el trabajo que había que hacer hace 30 años para hacer un sermón. Sin nada de esto. Con alguna, el comentario era el de Barclay, que era lo único que había, que no servía para nada. Y el de Matthew Henry, pero lo tenía solo algunos. Después había un diccionario bíblico, que era ese que estaba ahí, yo tenía ese diccionario bíblico. Y cuando uno quería tener referencias culturales, había que irse a unos libros que eran así, de Alfred Edersheim, que había que ir a buscar la página por página, libros de 800 páginas, que hoy en día hay una Biblia cultural de Alfred Edersheim, que yo la tengo en casa. Después tenemos los mapas. Vieran cómo ayudan los mapas. Porque los mapas le ponen sal y pimienta al estudio. Le dan color. Lo sitúa uno ahí. Entonces, cuando, por ejemplo, en Juan 3 dice que Jesús estaba en Jerusalén, cuando se encontró con Nicodemo de noche, y en Juan 4 dice, se fue para Samaria y llegó a un lugar que se llamaba Sicar, donde se encontró a la mujer samaritana a mediodía, uno viene aquí y ve eso. Aquí está Jericó, aquí está Jerusalén, aquí está Belén, aquí está Betania, donde Jesús trasnochaba. Ahí pasaba la noche cuando iba a Jerusalén. Aquí está Sicar. Vea todo lo que caminó Jesús desde Jerusalén hasta Sicar. No es que cogió el bus y llegó rapidito, iba a pie. Y uno dice, O por ejemplo aquí tenemos los viajes misioneros de Pablo. Ok, salía a ver qué se me hizo Antioquía, ahí está Antioquía, que era el cuartel general de él, y aquí están los diferentes viajes misioneros. Entonces uno puede ver cuándo Pablo visitó Grecia, cuándo fue a Macedonia, cuándo fue a Acaya, y ve cómo las vueltas que dio. Y aquí, este que tengo aquí a la derecha, el ministerio de Jesús en Palestina. Y aquí vemos las referencias de los lugares donde él hizo las cosas. La confesión de Pedro, que fue en Cesarea de Filipo. Y entonces, aquí están los eventos y aquí están marcados en el mapa. Los mapas son maravillosos para estudiar las Escrituras. Salud. Los romanos No. Los romanos le pusieron Palestina a Palestina después de que destruyeron Jerusalén para sacarse un clavo, porque Palestina es una forma latina de decir los fenicios o los filisteos, perdón, para insultar a los judíos. Y así quedó. ¿Okay? Bien. Y nos faltan los esquemáticos, que son algo entretenidísimo.
porque nos colocan en los lugares. Y la gente hace, los expertos o los eruditos, dibujan aquello. Entonces, aquí a la derecha vemos cómo era Corinto en los tiempos de Pablo. Ve, aquí están todas las cosas, el camino licaónico, el portal de entrada, y aquí tenemos cómo era la ciudad en los tiempos de Pablo, o cómo era el templo. Vean cómo era el templo, donde se hacían los sacrificios en tiempos de Jesús. Entonces, cuando uno ve aquello y uno regresa al texto bíblico, ya uno trae en su cabeza la imagen. Y se acuerda uno de eso, y entonces uno como que se sumerge en la época y se pone en los zapatos, tanto del autor como de los oyentes. Y no hay nada más enriquecedor para interpretar el texto bíblico que ponerse en el lugar del oyente del mensaje. Y estas cosas nos ubican culturalmente allí. Ok, hoy ya con esto terminamos, 6 y piquito. De hoy en 8 vamos a ver en detalle cómo se hace, cómo se redacta, cómo se construye un estudio bíblico, cómo se hace un bosquejo y cómo se da un sermón, y cuáles son los errores más comunes para hacer esas cosas. ¿Okay? Lo que no debemos hacer cuando vamos a hacer una interpretación bíblica. ¿Esto quiere decir que ustedes van a salir de aquí con todo lo que necesitan para redactar o hacer un estudio bíblico? Sí, claro. ¿O para dar un sermón? Sí, claro. ¿Y para cometer los errores que hacemos ahí también? Ok, pero eso es lo que vamos a aprender de hoy en 8. Porque de hoy en 15 van a ser, yo les voy a dejar una tarea de hoy en 8, vamos a dividirnos en 3 grupos, les voy a dar un texto bíblico a cada uno, van a pasar la semana haciendo un estudio bíblico y lo van a presentar aquí. ¿Ok? No, aquí, físicamente. Yo no sé, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Ya con todos estos recursos y estas cosas, y después de 13 lecciones, deberíamos estar en condiciones de construir esto. Ahora, no se preocupen. No crean que van a hacer un trabajo como si estuvieran 20 años de estarlo haciendo. No se trata de eso. Se trata de empezar a experimentar. Y se trata de empezar de atreverse a tirarse al agua. De eso se trata, nada más. ¿Ok? Entonces con eso terminamos hoy. Y si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8. Oremos para darle gracias a nuestro Señor por la tarde de hoy. Padre bueno, te damos gracias por habernos permitido adentrarnos en la disciplina de la interpretación de tu preciosa palabra. Te damos gracias por las personas que hoy se hicieron presentes acá. Te damos gracias por aquellas que van a ver todo esto en video o que lo han visto en línea. Igual, Señor, como dijimos antes, nuestro propósito es que tu pueblo sepa interpretar tu palabra. Porque eso es para tu gloria. Nuestra misión, nuestro propósito es glorificarte hoy y glorificarte por una eternidad. A ti, solo a ti, Señor, sea la gloria por siempre. Amén.